Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este subpodcast Hablemos de Calidad Educativa, un espacio producido por Vive TV en colaboración con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Además de Colombella TV, la Red Nacional de Radio Educativa, el Sistema de Investigación e Información del Magisterio, la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, el Observatorio de la Calidad Educativa y de la UNICEF y UNESCO. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo humano y para hablar sobre el desarrollo humano, bueno, tenemos tres mujeres espectaculares, tres psicólogas que nos van a ayudar a develar un poco ese proceso, ¿no?, que se da en el aula y que también tiene que ver con la calidad educativa. Pues bien, en este espacio nos está acompañando entonces la psicóloga Ovilia Suárez, nos está acompañando además Isalí Mateus y la psicóloga Berta Barrios. Psicóloga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Bien, Hola. todo bien por Hola. aquí. ¿Cómo se encuentran? Todo bien. Un poco de frío. Un poquito Bueno, nada más. para quien nos ve y para quien nos oye, pero no nos ve, estamos en un set y la cosa está bien gélida, ¿no? Pero bien, quiero entrar entonces un poco en el tema, aparte de que conversemos sobre su experiencia, ¿no?, en estos procesos que ustedes desarrollan, tanto en el ministerio como en las fundaciones, en las organizaciones que ustedes llevan. Pero hablaban del desarrollo humano y de la calidad, ¿no? ¿Cómo se ve eso? ¿Quién quiere comenzar por allí la conversación? Bueno, agradecer que estamos aquí en una conversa que puede ser como cotidiana, Sí, del señor. día a día, en cada familia, en cada espacio educativo, Ujú. y que traemos un poco para que no se olvide, porque a veces todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, Ujú, incluso ujú. con el proceso educativo, es algo como que no se toca en la cotidianidad Ujú. y debería estar como más cercano a nosotros, porque Ok. todos somos protagonistas al final, ¿no? Es decir, el desarrollo humano estudia al ser humano desde que nace Ok. y hasta que muere. Ok. Y esos cambios de la persona que son continuos, permanentes, se dan en todo espacio donde el ser humano se desarrolla, tiene vida, pues, ¿no? Muy bien. Conocer de ese desarrollo nos permite saber cómo nosotros acompañamos y qué importancia tiene el acompañamiento. Un acompañamiento que no es lineal Ujú. ni es específico, es decir, es múltiple, es diverso, es variado, es permanente y que habla de ese ser humano que cuando nace es bastante primitivo, que no es capaz de hacer muchas cositas, pero que va a lograr hacer cosas como estar aquí, Muy bien. como manejar las redes, Eso. como hacer una operación robótica, Sí, señor. como cultivar cualquier semilla que ni siquiera está muy claro que se adapte a un medio ambiente. Es decir, el ser humano es capaz de llegar a los niveles imaginables o no que Eso. puede llegar a hacerlo. Y eso lo permite Ujú. justamente la calidad educativa, la enseñanza Eso. y el desarrollo integral de la persona. Entonces, te voy a tutear, Ovilia, porque creo que Claro, estamos aquí entre amigas y amigos. claro. Ovilia, Isalí y Berta, ¿qué importancia entonces tiene el docente para eso? O sea, ¿qué tiene que ver el rol como docente que tengo, ¿no?, frente al aula en ese desarrollo humano? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo puede ver él o Claro. ella, no? Sí, es bastante importante. De hecho, la psicología del desarrollo humano, la psicología del desarrollo es una materia en las carreras de educación, en la formación docente, en la formación inicial. Ujú. Y tiene que ver porque nos estamos enfrentando, o el docente se enfrenta a niños a diferentes edades con diferentes características. Ujú. Y debe conocer por lo menos los cambios básicos que los niños van teniendo en cada edad, en el área social, en el área afectiva, en el área cognitiva, en el área física, Ujú. para poder incluso adaptar sus planificaciones, su forma de enseñar a esas edades, o también para poder potenciar más las capacidades que el propio niño ya trae. Exacto. Entonces es muy importante ese conocimiento sobre el desarrollo humano. Que se preparen, ¿no? Claro, claro. Fíjate, en ese caso, no sé si salí, ustedes vienen también de participar en el diplomado de Ciencias y Calidad Educativa. Algunos de Sí. nuestros compañeros los habrán visto, otros estarán diciendo, yo vi ese programa, estuvo buenísimo. Pero en este caso, Ojalá. ustedes desde su experiencia, pues, ¿cómo fue eso de participar en el diplomado? ¿Qué sintieron? ¿Cómo conjugar, ¿no?, el diplomado, esto del desarrollo humano? ¿Cómo lo vemos? Bueno, mira, hay un elemento que es importante y es que, bueno, todo ser humano, toda persona,
con un poquito de atención, reconoce las diferentes etapas por las que pasa el ser humano. Ok. O sea, esos son procesos que no terminan sino con la muerte. O sea, desde que la persona nace hasta que se muere, se van pasando por un conjunto de hitos, etapas, como cuando el niño camina, como cuando el niño dice por primera vez mamá, como cuando un alumno, un niño de 6, 7 años logra emocionado reconocer lo que las letras y dice ya sé leer. Eso. Son ese conjunto de elementos que el docente tiene el conocimiento sobre ellos, a veces a uno se le pasa, ¿no? Y no, sí, la dinámica del aula también no te deja... Los padres también los tienen por lo que ha sido el desarrollo, sobre todo si tienes abuelas o tíos que han tenido... Entonces te agarran y te dicen, no, se está tardando en caminar o no, se está... Lo que sí es importante en el marco de este diplomado y en función de la calidad educativa es reconocer que ese proceso de desarrollo está fundamentalmente determinado por el contexto familiar, social, económico, cultural e histórico de la persona. Entonces, en una situación como la que estamos viviendo en el mundo, caracterizada por una incertidumbre permanente, por una pandemia que acaba de pasar y tuvo el mundo paralizado y encerrado durante una cantidad X de tiempo, bueno, tenemos que tener conciencia, así como nos afectó a cada uno de nosotros, tener conciencia que a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a nuestros docentes, a los padres, estamos afectados, pues, ¿no? Sí. De alguna manera nos modificó. Y bueno, reconocer un poco eso es como que un primer paso para que esa calidad educativa considere esa integralidad del ser humano, exacto, que es fundamental. Que quizás, ajá. Fíjate, yo creo que hablando del diplomado, ¿verdad? Sí. Quizás por eso nosotras como psicólogas nos parece súper bonito y súper apropiado aportar, ayudar en el diplomado. ¿Por qué? Porque efectivamente veníamos de una pandemia, de un confinamiento, veníamos de unos niños que perdieron la rutina de la escolaridad como estaba antes. O sea, el año 2019 ya veníamos con bastantes dificultades por la misma situación del bloqueo que estamos viviendo, pero igual los niños iban a la escuela, tenían el ambiente de la escuela, un poco hablando de desarrollo. Hay posturas que te hablan de diferentes sistemas de desarrollo. El sistema escolar es uno de los más importantes del niño y de la niña y del adolescente. ¿Por qué? Porque se intercambia con el grupo de pares. Para un adolescente, estar con sus compañeras, con sus compañeros, con sus amigos, es lo más importante. Por eso que los padres somos fastidiosos, no quieren nada con nosotros, porque lo más importante es el par, es el igual. Cuando llega la pandemia, eso se pierde. Ya el niño no comparte con otros niños, está en la casa. Muchos a través de las redes y de los teléfonos celulares, de internet, compartiendo algunas cosas, pero no todos lo pasamos así, no todos tuvimos esa posibilidad. Entonces la formación, la educación a distancia, fue algo que impactó a niños, niñas y adolescentes del mundo entero. No solamente a los niños, por supuesto a los padres, que muchas veces estuvieron pariendo de cómo se hace para enseñar. Muchos los padres no tenían las herramientas que tiene el docente y entonces o sobresaturaban al niño o descuidaban, digamos, la parte educativa del niño. Y, por supuesto, los docentes, que también estaban acostumbrados a otra dinámica que no todos sabían de educación a distancia, tuvieron que empezar a formarse en la velocidad del mismo confinamiento, viviendo además ellos lo que significaba el confinamiento también para ellos. Fíjate que el diplomado entra entonces en un punto en el que para nuestros usuarios que nos ven y nos escuchan, comenzando la preparación del programa, se reúne uno con los invitados, ¿no? Y Berta decía algo que a mí me gustó, que lo tengo así como marcado, discúlpeme. No son herramientas, ¿cómo es, Berta? No son herramientas ni estrategias. ¿Cómo es que es la cosa? Es decir, pareciera que se acostumbra a que el psicólogo tiene todas las respuestas bajo la manga y todas las estrategias y herramientas y tips para poder trabajar o tratar con los muchachos, resolver todos los problemas. Y eso no es así.
La psicología más bien lo que invita es a reflexionar y lo que hace el psicólogo con las personas, pues, es, bueno, cuéntame qué pasa y vamos a reflexionar sobre eso. Es como acompañar. Sí, es un acompañamiento, Sí, porque un acompañamiento. quizás lo rescato y lo sostengo porque, wow, hablar de calidad educativa con 3 psicólogas en un momento coyuntural, venimos de una pandemia, entramos en una Claro. prueba internacional, que ya lo vamos a hablar más adelante, el desarrollo humano, pero ya va, me están diciendo como muchas cosas, pero es que las psicólogas son para reflexionar. Y estamos entonces en un espacio para reflexionar precisamente sobre qué es lo que importa, que hasta ahora lo que hemos visto es el desarrollo del niño o la niña y del adolescente en un espacio educativo con las mejores condiciones. Vamos a poner ese término allí, que no es el válido, pero quizás para entendernos todos, ¿no? Entre mejores condiciones haya del ambiente, de los espacios, bueno, eso le va a asegurar a ellos como generación un mejor desarrollo humano. Es lo que estamos entendiendo, ¿no? Hasta ahora. Sí. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque las condiciones ideales nos permiten, bueno, adquirir conocimientos y herramientas y métodos Muy bien, para muy bien. alcanzar otras cosas. Pero también las necesidades y las dificultades te hacen crear otras. Exactamente, Y, te y supera. un poco eso de Simón Rodríguez, ¿no? La máxima esa de inventamos o erramos. Muy bien. Hay que inventar para resolver. Creo que el venezolano y la venezolana tenemos magíster en eso. Sí, ¿Por qué? señor. Porque las múltiples dificultades a las que hemos venido siendo sometidos en los últimos años nos han permitido crear para salir adelante. Los niños también. Solo que los niños están en una situación de mayor vulnerabilidad, por decirlo así, o no sé, no, o sea, igual están como en una, decíamos en estos días debatiendo otros temas que terminan los niños y las niñas estando como en desventaja en relación al adulto. Es decir, Claro. el adulto ya pasó por una cantidad de situaciones, el niño está empezando a tener. proceso. Claro, entonces allí nosotros siempre vamos a estar, digamos, en mejores condiciones que el niño, niña y adolescente. Ujú. Y eso, un poco a partir de también lo que conversábamos, es lo que no se debe olvidar. Es decir, el adulto, que también está en su proceso de desarrollo, tiene sus afectaciones también por las situaciones, pero nunca, jamás va a estar en una circunstancia peor que el muchacho, que el niño, que la niña, que el adolescente que tiene al frente en el Exacto. aula o en la casa. Exacto. Nunca va a ser así, pues. Bueno, entonces yo voy a cerrar este segmento con un meme que he visto frecuentemente por internet, que no te olvides, era un poco la conversación. Es un poco la conversación, pero quizás llevándolo a algo cotidiano. Por mucho que un niño sepa más del teléfono que un adulto, recuerda que él te enseñó a utilizar los cubiertos. O sea, es un poco ese sopesar, ¿no? Ese comparar que, bueno, él te va a dar condiciones, pero tú también tienes otras, ¿no? ¿Cómo Claro. sería eso en cuanto al desarrollo humano? ¿Cómo verlo, no? Claro, lo que pasa es que, fíjate, el sí pero no de las condiciones depende de cada quien y de cada grupo social. Ujú. Las condiciones ideales están determinadas culturalmente. Ok. Si tú me dices que la condición ideal es que todo el mundo tenga una computadora al frente, Y el acceso a acceso a Internet. internet y todo lo demás, bueno, ¿eso en dónde? ¿Para quién? ¿Para qué grupo? Ujú. Además, ¿cuál es el objetivo de esa formación? Y eso es como el elemento fundamental. ¿Nosotros para qué estamos educando? Nosotros tenemos que acompañar al niño en su desarrollo, en toda la integralidad, que sea capaz de exhibir absolutamente todas esas habilidades y todas esas cuestiones innatas, darle esa experiencia. Pero ¿para qué lo estamos educando? Pues, formando. Para que sea un astronauta. O lo estamos educando para que sepa vivir en comunidad, respetuoso de la naturaleza, Para el bien en común. relación con todo, o sea, que sepa buscar el bienestar común, ¿no? Eso. Entonces, esos son criterios completamente, más que contrapuestos, son complementarios, pero cada uno tiene su peso. Tiene un propósito allí. Bueno, yo sabía que les iba a gustar el programa hoy, así que vamos muy bien. Vamos entonces a la primera pausa y regresamos con su podcast, Hablemos de Calidad Educativa.
Y bien, regresamos aquí a su podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Bueno, 3 compañeras que en verdad una primera parte muy interesante y bueno, ahora vamos a entrar más en calor, ¿no? ¿Cómo influye este proceso, del desarrollo humano y cómo la concepción que yo tenga como docente de la enseñanza afecta o no ese desarrollo humano? Ovilia. Sí, afecta muchísimo la concepción que uno tenga. Las concepciones están relacionadas con creencias, lo que yo pienso de determinada cosa y muchas veces no somos conscientes de eso, pero lo vivimos y lo aplicamos, ¿no? Muy bien, Entonces, lo que el maestro considere que es enseñar va a influir para desarrollar más aún el aprendizaje del niño o también a veces lo puede limitar. Entonces es muy importante que también el docente como que revise sus propias concepciones acerca de la enseñanza. A veces todavía en nuestra escuela hay unas concepciones un poquito tradicionales sobre la enseñanza, en la que estamos todavía con esa transmisión de contenidos y con un alumno a lo mejor como muy pasivo, con una cultura copista de mucho copiar temas para poder aprender. Una concepción distinta del aprendizaje es una concepción que estimula la curiosidad en el niño. Recuerdo leyendo a Pablo Freire, ¿no? Que ayuda a abrir la curiosidad epistemológica. Freire decía unas palabras muy, muy bonitas, que el salón de clase debería ser un desafío para el niño y no una canción de cuna, no algo que lo adormezca con explicaciones verbales. Entonces, sí, lo que haga y piense el docente sobre la manera de enseñar es muy importante, va a repercutir mucho en el aprendizaje del niño. Y ahí lo más importante es que el docente sea capaz de reflexionar continuamente sobre lo que él está haciendo en el aula. Eso es lo que lo va a ayudar a modificar esas concepciones y a mejorar su práctica educativa. Quizás retomando un poco lo que hablaba y salí en la primera parte, el contexto también como docente, comprenderlo me ayuda a potenciar, ¿no? A desarrollar esas habilidades, digamos, ¿no? Y dentro de eso, cómo lo emocional, y salí, Ovilia, Berta, cómo lo emocional influye en ese proceso de aprendizaje, de desarrollo humano, ¿no? Que es el tema. Fíjate, hay una cosa que es importante y es que la reflexión del docente no es una reflexión mía conmigo. Y eso es lo bonito de este diplomado, ¿verdad? Que está estableciendo grupos de estudio y lo mejor y lo más valioso que puede aportar el diplomado es establecer grupos de reflexión y de respuesta a solución de problemas. Porque yo como maestro me puedo dar cuenta, oye, tengo esta situación en clase, no sé cómo entusiasmar a mis estudiantes para que aprendan. Bueno, compartirlo con otros docentes, con los directores, hasta con los mismos padres, tener una reunión con los padres representantes que te permita reflexionar sobre el hecho educativo, que como decía Ovilia, es algo que debiera estar más presente en el día a día, ¿no? Sin embargo, la sociedad nos obliga a que lo educativo es, mi hijo se sabe ya la tabla de multiplicar y sumar, tiene 5 años y llegó a, cuando un niñito de los 5 años lo que está es desarrollando muy buena memoria, no le estás desarrollando la comprensión cognitiva de lo que significa la multiplicación. Ni el número, ni el concepto de número, y de alguna manera estás violentando su desarrollo humano, ¿no? Imagínense. Pero estamos entonces, ¿cómo romper con esa dinámica entre una sociedad que te exige que mientras más temprano lea mejor, mientras más temprano asume, cuando en realidad cada periodo de la vida tiene sus momentos de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo un docente puede de alguna manera manejar eso? Bueno, con los padres, con la familia, encuentros que permitan armonizar esas expectativas, esas creencias, esas percepciones que se tienen sobre el niño y la escuela y su aprendizaje. Yo quiero hacer así un acento que tiene que ver en el vínculo con el maestro. Porque el vínculo es lo más importante realmente para que el niño, niña, adolescente, para que todos nosotros pues podamos también engancharnos, si se quiere, el término, ¿no? Y aprender de esa relación. Si nosotros tenemos un docente o
o un padre, una madre también, un hermano, quien sea, de la familia, con el que tenemos un vínculo, por decirlo, aversivo, feo, un docente que se dedica quizás por la misma angustia de que tienes que aprender, se convierte más bien en alguien que impone una forma de aprender, de enseñar y de que ese es el único camino que tienes que hacerlo, termina siendo aversivo para el niño. Y un vínculo de aversión no te puede permitir el aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya hay una resistencia. Okay. Pasa así con todos nosotros. Es decir, si tú vas y estableces un vínculo con tu jefe, que es un vínculo horroroso de dominio, de dominación, de sometimiento, tú no vas a querer estar en ese trabajo. Si ese niño, el aula termina siendo tan agotador que te obligan a hacer, incluso a llegar a una etapa del desarrollo que todavía no tienes. Siempre comentamos situaciones que hemos vivido. Yo me acuerdo, hace años, a mí me mandan un niño de 5 años porque tenía problemas de aprendizaje. Eso es un término que a los 5 años no existe. Claro, tú no puedes hablar no de problemas de aprendizaje y a esa edad menos. Y yo, ¿cómo que problemas de aprendizaje? Tiene 5 años, ¿qué es eso? Y en ese momento había como una competencia de que la mejor calidad o la mejor educación era aquella que enseñaba al niño a leer y a escribir. Fue un debate interesante porque realmente a los 7 años, en el primer grado, es cuando tú deberías aprender a leer y a escribir. Okay. Y en muchas escuelas, en primer grado, te decían, ¿el niño sabe leer y escribir? No, entonces no pasa a primer grado. Sí, lo recuerdo. Que al final uno decía, qué contradicción tan increíble. Es como que vas a una escuela de natación a aprender a nadar y te dice el tipo, ¿sabes nadar? No, entonces aquí no es. Tú dices, ya va, se llama escuela de natación, ¿cómo para qué? ¿No? Un poco así pasaba con el primer grado. Entonces, este es un niño, 5 años, estaba en preescolar, pues, y cuando me llevan al niño, yo además pido un informe a la maestra. La maestra me manda un informe de 17 páginas, nunca lo voy a olvidar, que yo decía, wow, el pobre niño, ni Piaget, pues persiguiendo al chamo y anotando todo lo que el pobre niñito hacía. Y una de las maneras en que me mandan es que el niño no sabe copiar dictado con sílabas de bra-bri. Por Dios. Y yo decía, bra-bri, y yo decía, Dios mío, como qué palabra, como barco. Yo le decía, señor, entonces le dije a la docente, lo que pasa es que el niño tiene una edad para jugar con el barco, no para que copie un dictado sobre lo que es el barco. Muy bien. Y allí estamos justo entrando en ese debate. Si el vínculo con la docente es un vínculo amoroso, un vínculo de entendimiento, es un vínculo de empatía, de entender el proceso del niño, de entender las emociones del niño. Un niño que viene de un hogar complicado, de un hogar con muchas carencias, de un hogar con muchas dificultades, bien sea por la situación que está viviendo o por situaciones particulares de la familia, es un niño que emocionalmente no va a tener tampoco un vínculo bonito, afectivo, positivo, como lo quieras llamar. Y eso va a dificultar o va a ser como una especie de obstáculo o mayor dificultad para adquirir conocimientos determinados. Y ahí el vínculo del docente y el rol es vital. Siempre hablamos la importancia de un maestro de dar los buenos días y saludar al niño cuando el niño llega a la escuela. De diferentes maneras, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Hola, buenos días, o hasta una choca de manos, cualquier cosa, pero que de alguna manera el docente muestre la alegría de recibir a un niño. Claro. Ahora, si el niño viene como un autómata directo y enseguida saque su cuaderno y es autoritario o es un poco, como te digo yo, de sometimiento, de dominio, ese vínculo no se va a establecer y evidentemente va a ser menos atractivo el aprendizaje para el niño. Claro, ahí lo que no hay que olvidarse es que el docente siempre va a ser un referente y un modelo para el niño, la niña y para el adolescente también, siempre. Y los niños lo van a estar escrutando, lo van a estar evaluando, va a ser un objeto de análisis y por eso esa vinculación es muy importante. Yo creo que una pregunta que debería hacerse cualquier persona y también un docente en particular es cómo quiero que me recuerden mis estudiantes, los estudiantes, ¿no? Y en ese establecimiento del vínculo, él es muy importante. Y todo lo que él haga y diga en el aula va a influenciar. Así es. Él está transmitiendo algo
si en medio de la clase empieza a comerse una arepa en el escritorio. Sí. Claro. O si da los buenos días, o si les grita, o si es un maestro que es activo, que le gusta leer, que los niños sienten que la lectura no es una cosa obligada o una lectura fastidiosa porque el docente está emocionado con eso. Entonces, el docente como modelo es su figura es así, y además él tiene el docente también trabaja con muchas limitaciones ahorita en el contexto actual, mucho, pero también trabaja con muchas presiones, sobre todo el docente que tiene que enseñar a leer y a escribir. Exacto. Porque además tiene que todo sea rápido, tiene que aprender ya. Eso que a un primer grado le hagan un examen de admisión a un niño, eso me parece terrible. Entonces tiene las presiones de la familia, de la escuela, de las normas de la escuela, pero el docente no tiene que olvidarse que él tiene una autoridad social y una autoridad legal también, oficial, que le dio su título, su formación, su profesión, para también poder hacer cambios, por más pequeños que sean, dentro de su aula. Fíjate que lo de autoridad social bueno, para quien me escucha y nos ve, ellas son docentes también. Sí. Y bueno, soy docente de talleres, de media, de escuelas técnicas, ¿no? Entonces, eso quiero quizás en este segmento ahí dedicarle un poquito de tiempo. Educación media general y media técnica profesional. Hablamos del niño, ¿no? Sus condiciones en inicial, primaria. Pero los de primer año hasta sexto año también tienen unas cuestiones afectivas que hay que potenciar. ¿Sí? Claro. Una etapa muy importante. Esa etapa del desarrollo es fundamental porque la persona se está constituyendo a sí mismo como individuo, como ser adulto distinto a la familia, distinto al grupo. O sea, se está dando su propia identidad como ser humano, como ser particular y único. Entonces es una etapa muy difícil. La adolescencia no es que adolece el niño de... No. Lo que pasa es que la adolescencia es un tránsito a la adultez donde no es fácil asumir responsabilidades, no es fácil asumir compromisos, unos días sí, otros días no. Los cambios hormonales son... Pero además hay una exigencia social, hay una exigencia de los grupos de pares, hay una exigencia que yo también creo que es importante que reflexionemos, ¿no? Porque esta es una sociedad que va como en jet, y eso es una exigencia para el adolescente. El adolescente tiene que responder a esa velocidad, tiene que responder a unas expectativas del adulto, bien sea los padres de las novias, del novio, de los amigos, de las amigas, de los abuelos, de los docentes también de la patria, del país, porque también se espera de los adolescentes que sean la generación de relevo. Y entonces esas exigencias están en un joven que está en ebullición, en un joven que está buscando, que está tratando de encontrar. A mí me parece que la adolescencia es una etapa bellísima. A mí me encanta la adolescencia, es una de las etapas más hermosas con la que yo trabajé en mi vida, porque de verdad que es la energía concentrada en un ser humano que queriendo tener la posibilidad de llenar las expectativas, pero que tiene sus propias expectativas y que no siempre es comprendida. Y como no son comprendidas, a veces entonces hay dolor de verdad de parte del joven. Y el entender eso no es fácil tampoco, sobre todo en los momentos actuales, donde de verdad la tecnología, las redes, la velocidad. Yo digo que la velocidad porque es que un dato te lleva, o sea, un mensaje te puede transmitir cualquier cosa, un video, un audio, una canción, llega a la inmediatez, pues. Y además la misma velocidad de la tecnología también está en las relaciones. Hay una intersubjetividad diferente, hay una manera de relacionarse diferente, que no tienen por qué los padres o los mismos docentes entender. Y ahí comienzan como que, digamos, yo no digo conflictos, pero sí debates importantes en eso que dice Isaly, el afianzarse como ser humano diferente de ti. Por eso es tan complicado, porque el adolescente quiere ser, viene de una mamá, de un papá, de una familia, y de alguna manera repite cosas de la familia, pero al mismo tiempo quiere ser diferente. Entonces se revela frente a lo que la familia es. Y en ese interín empieza justamente un choque de expectativas, un choque de necesidades, y es justamente la etapa de educación media, educación técnica, que se complejiza por esa maravilla de etapa del desarrollo. O sea, tú fíjense que
forma parte de la discusión de hablar de calidad educativa, pero es esta discusión sabrosa que estamos teniendo. Vamos entonces a una pausa y seguimos aquí en su podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Y bien, regresamos aquí a su podcast, Hablemos de Calidad Educativa. En el segmento anterior hablábamos un poco de media general y media técnica, que es este tema, ¿no? De también valorar a estos niños en esos procesos que ya nos aclararon. Pero hablar de todo el subsistema de educación básico, maternal, inicial, ¿no? Hasta pregrado, universitario, como nos dicta nuestra Constitución, gratuita, de calidad. ¿Qué puede decirnos una psicóloga que es calidad educativa, ¿no? Y cómo es ese papel que tiene el docente y la institución sobre una nueva forma, sobre esta nueva concepción que está surgiendo, de alguna forma incorporándonos al YESE, que es un poco lo que inicia este programa, este podcast, pero que tiene una identidad propia y tiene una soberanía. Y yo digo, bueno, yo me planto aquí, pero esto para mí es calidad. Como una psicóloga y el docente y la institución hace eso, porque es un debate, pues, o sea, es más de un programa, pero claro, quisiéramos escuchar, es que sobre calidad educativa hay mucho que decir, hay muchas definiciones, muchas conceptualizaciones, muchos enfoques. La UNESCO tiene un enfoque, creo que está basado en competencias también, de lo que es la calidad educativa, tiene unas dimensiones sobre la eficacia, la eficiencia, la equidad en la calidad educativa. Sí. Yo no tengo un concepto, digamos, como tal, pero sí creo que hay muchas cosas que influyen en tener una calidad educativa relacionada con un avance académico de los estudiantes, de los niños y niñas, un progreso escolar, que puedan permanecer dentro del sistema escolar. De acuerdo. Y que esa educación que se les dé sirva para el desarrollo social, o sea, para contribuir a la sociedad y para contribuir al bien común. Ahora, hay muchos factores que influyen en la calidad educativa. Está el currículum, es uno de los principales, porque se supone que la escuela y el docente va a formar a los niños en base a un currículum, a una planificación previa, ¿no? Están las políticas educativas y sociales, está la organización de la escuela, cómo funciona la escuela, la cultura escolar, está la propia formación del docente. Entonces hay muchos factores que, o sea, no puedes decir que uno está por encima de otro, sino que todos al mismo tiempo están influyendo en que esos resultados escolares del niño sean favorables para él y para la sociedad también. Okay. Yo diría que la calidad educativa o el desarrollo, cómo un docente puede contribuir a una buena calidad educativa, es dentro de su aula de clase y dentro de su escuela, por lo menos dentro de ese espacio donde él tiene poder como docente, digamos, bueno, poder hacer las cosas lo mejor posible, poder aprovechar ese tiempo con el niño lo mejor posible, basado en los criterios pedagógicos que todo docente tiene, que es una buena planificación de clase, un buen manejo de sus conocimientos, una evaluación equitativa, ¿no? También equilibrada con el niño. Eso es lo que yo diría sobre ello. Yo, por ejemplo, siempre pienso en aquello de la calidad educativa, en aquello de la formación, incluso como hasta a nivel de las universidades, pues, ¿no? Y pienso en don Luis Zambrano, porque Luis Zambrano era un hombre que estudió hasta 6º grado, pero era un inventor popular. Entonces, ¿qué hace don Luis? Don Luis, con esa inteligencia, con ese desarrollo integral que él tenía, él puso al servicio de la comunidad lo que para él era una creación permanente. Entonces, si alguien en el pueblo decía, necesito una máquina que desemille los duraznos, que lo haga más rápido que manualmente, él decía, bueno, pásese por aquí, y él inventaba una máquina que colocaba en la semilla, el durazno, movías la maquinita y quitaba la semilla, y entonces era más rápido que hacerlo, digamos, manualmente. Él lleva la luz eléctrica antes de que llegase la luz eléctrica a Mérida.
¿Por qué hablo de don Luis? Porque en un momento a él le dan un honoris causa en la Universidad de los Andes. Y un doctor de la Universidad de los Andes le dice a Luis Zambrano, imagínese, don Luis, usted que estudió apenas 6º grado y está haciendo, se le está otorgando un doctor honoris causa en la Universidad de los Andes. ¿Qué hubiese pasado con don Luis Zambrano si hubiese llegado a la universidad? Y don Luis se queda pensando y dice, estaría en este recinto entregándole un honoris causa a un campesino que estudió hasta 6º grado. Porque a veces esos conocimientos tradicionales, esa obligatoriedad de aprender, que yo no digo que no tengan que sean necesarios, pero a veces te coarta la creatividad, la creación, el análisis, y por eso nosotros hemos dicho que lo más importante es estimular eso. El niño debe pensar cómo resolver problemas. ¿Para eso necesita la matemática? Seguramente. No. ¿Para eso necesita la física? A lo mejor, depende del problema que sea. Claro. Lo que sí es importante es que ese niño tenga la conciencia de su rol en la familia y en la comunidad, para aportar a esa comunidad. Si no fuese así, a ver, si nosotros estamos esperando eso que tú comentabas, esa condición perfecta para resolver, ¿en dónde estaríamos? Exacto. Hay miles de ejemplos. El venezolano y la venezolana lo sabe, el famoso alambrito. Es decir, a veces tú estás esperando el instrumento ideal para poder resolver un problema mecánico y a lo mejor con un alambre lo parapeteas, luego vas a conseguir, por supuesto, el perfecto y el ideal para resolver el problema que tiene lo mecánico. Pero en ese momento tú resuelves, y para eso que necesitas crear, necesitas pensar, necesitas analizar, necesitas unir los conocimientos que te da la vida y te da la escuela en una solución. Por eso para mí la calidad educativa tiene que ver con el buen vivir. Tiene que ver con el uso y la satisfacción de las necesidades que se requieren en un momento determinado. ¿Qué requiere la patria grande en este momento, nuestra América? ¿Qué requiere Venezuela en este momento? ¿Qué requiere el planeta en este momento? ¿Necesitamos científicos de Harvard para resolver el cambio climático? Necesitamos conciencia de lo que estamos haciendo con el planeta. Entonces, allí hay otros factores, no solamente la enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando de desarrollo moral, estamos hablando de desarrollo social, de desarrollo afectivo, de ética. Estamos hablando de un desarrollo diferente. Y por eso digo, siempre me gusta pensar de qué ser humano estamos hablando y de qué sociedad estamos hablando. Muy bien. Y salí. Mira, estamos todos aquí estamos encantados en este tema. No, en esta misma onda es que es importante reconocerlo. Mira, no es una competencia entre el contenido tradicional Muy bien. y el ser humano. No es competencia, es verlo desde otra perspectiva. Porque hasta ahora, como dice Obi, 2023, incluso el confinamiento, una de las cosas que nos produjo fue volcarnos nuevamente sobre los contenidos, porque como estábamos a distancia, entonces eso era lo que era más, como más sencillo de transmitir y de evaluar. Ir y venir, exacto. Ir y venir, pues, ¿no? Sobre los contenidos. No es una competencia entre el contenido y el desarrollo humano. No es una competencia, no es un antagonismo, no es ni siquiera una contradicción. Es plantearse como escuela, como sociedad, como padres y representantes, es más, es plantearlo junto con los estudiantes. ¿Qué es lo que necesitamos desde una actitud de curiosidad, de búsqueda, de reflexión en relación a cómo queremos formarnos? Si a un niño, una niña, a un joven o un adolescente, un juez le pregunta, ¿con quién prefieres estar? ¿Con tu mamá o con tu papá en un caso de separación? ¿Cómo uno como maestro no puede preguntarle a un niño qué es lo que queremos aprender? Y ahí vuelvo a rescatar el tema del rol del docente. El docente es una figura tan importante en el aprendizaje social del niño, tan importante, que todo lo que haga el niño lo está capturando y lo está internalizando. Entonces, un docente con una actitud curiosa, entusiasta con sus contenidos,
desarrolla ese mismo entusiasmo, transmite el entusiasmo, la curiosidad hacia el contenido. No sé si sea ¿Cómo correcto. ser curioso? ¿Cómo llegar con entusiasmo en esta época? Bueno, eso es Bienvenido al podcast, hablemos de calidad de podcast, hablemos de calidad educativa. No. Bueno, eso se hace en términos colectivos. Muy bien. ¿Cómo? Con todos los docentes, mira, discutamos cómo vamos a organizarnos Claro. para poder hacernos más llevadero esta situación tan difícil. Ujú. Y entonces, eso también, cuando un conjunto de docentes se organizan para hacer más llevadera estas circunstancias tan difíciles, también le está enseñando a los niños, a sus estudiantes, Claro. a los padres, a los representantes, Lo posible. la posibilidad Claro. de buscar alternativas ante los problemas de manera Colectiva. Social. social. No sé si esté bien decirlo y quizás pido la corrección. Aprendemos como por imitación. O sea, el docente ante un rol, porque yo siento que uno es como un actor o una actriz que frente al estudiante hace como una dramatización, una personificación. Y yo lo llevo hasta lo histórico, personificar algo socialmente. O sea, uno es como un actor social, una actriz, pero porque tú buscas de estimular ese, mira, yo quiero que tú cuando seas grande seas así. Y creo que ahí es donde está el debate encendido en cuanto a calidad, porque de alguna forma buscar las mejores condiciones no solo es la infraestructura, lo material, sino también lo mental, lo espiritual, ¿no? Que se pierde de vista hablar de eso porque no hay cómo palparlo, ¿no? Quizás para la última parte del programa ahondar un poco en el tema, pero dejarlo aquí abierto un poco explicándole a nuestra audiencia y a ustedes que las tengo aquí de invitadas. Vamos hacia una prueba internacional que mide los aprendizajes, cómo piensa o qué es lo que hace el niño con lo que sabe, y otra cosa que le llaman factores asociados al aprendizaje o factores socioafectivos, ¿no? Esta prueba agrupa lectura y escritura, nosotros lo llamamos castellano y literatura, matemática y ciencias, nosotros lo llamamos ciencias naturales, pero este organismo internacional lo maneja como ciencias, ¿no? Y hay unos temas allí que el profe Franklin nos hace, en unos programas nos aclara esa situación. Pero quizás es con lo que ustedes están conversando y cazando, ¿no?, el hilo que dispara a este podcast, Hablemos de Calidad Educativa, el conocimiento hasta qué punto determina que una persona tiene o no tiene calidad de vida, calidad de algo. ¿Cómo se ve eso? Ahí. Bueno, pero vamos a hacerlo más fácil. Como le dejo la duda y nos queda un minuto, yo prefiero ir a la pausa y que ese minuto nos lo regresen para poder hablar. No, porque como él dice que vamos a hacer la pausa. Sí, claro. Entonces vamos a ir a la pausa porque sé que el tema ahí es donde se pone sabroso para la familia y para los profesores y los estudiantes, pero bueno, seguimos aquí en nuestro podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Bien, regresamos aquí a su podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Bueno, nuestras tres invitadas de hoy no fallaron, más bien nos dejaron con más inquietud, nos despertaron esa llama de la curiosidad, que creo que es lo más importante. Hablábamos, nuestros segmentos nos han ayudado a comprender, ¿no?, el rol del docente, la importancia de la escuela, lo socioafectivo, ¿no? Venezuela ahora va a un proceso de comprobación comparativa y explicativa de los conocimientos, de los aprendizajes de los estudiantes. Pero que Venezuela en ese enfoque, bueno, también tiene su soberanía y implanta pues su criterio, el Estado docente, el Estado comunal, que es un poco este marco legal que tenemos. Pero quizás ahí es donde está el desafío en esta próxima parte para ustedes, pero que sé que van a ayudar a quienes nos ven y nos escuchan. En este contexto actual, en todo esto que ustedes han conversado y han visto, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo ver no solo una prueba internacional o regional,
sino pruebas internas, ¿no? Valoraciones que se puedan hacer de los procesos pedagógicos venezolanos, vamos a poner esos términos. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que toda evaluación de los aprendizajes que se haga, que es la evaluación en la que se centra el YESE, ¿no? Evaluar los aprendizajes en áreas determinadas que tú mismo has nombrado, lectura, escritura, ciencia y matemática. A mí me parece importante, porque eso dice mucho del sistema educativo, de cómo estás educando, no va a decir mucho de las condiciones, digamos, del país, pero siempre ese resultado hay que caracterizarlo y hay que contextualizarlo con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Muy bien. Entonces, yo sí creo, a veces se puede tener un poquito de resistencia o de miedo o de temor a ser evaluado, pero bueno, primero, eso se hace en la escuela, los niños están sometidos a eso y el sistema educativo, el maestro también. Y yo creo que más que tener miedo, una evaluación siempre es una invitación a la reflexión y a ver los puntos donde hay que focalizarse para poder mejorar. Lo que yo sí creo es que hay que contextualizarla muy bien dentro de nuestra realidad. Yo creo que eso es lo más importante, o sea, que esos resultados que arrojen en un momento tan importante tan delicado, pues por toda la situación que estamos viviendo aquí en el país, sean bien contextualizados y sirvan de una verdadera reflexión para ver, bueno, en qué es lo que hay que mejorar que son en el todos sistema esos educativo. factores que rodean al proceso, ¿no? Claro, yo creo que una de las cosas a la que invita una evaluación como esta es a una revisión del currículum, que yo creo que el Ministerio la viene haciendo, digamos, de manera permanente. Pero bueno, todavía hay que echarle a lo mejor un buen ojo allí, sobre todo en esas áreas fundamentales que se evalúan, ¿no? Es una evaluación latinoamericana, creo que, sí. Y eso me parece bien importante también, que sea dentro de un contexto que es parecido al nuestro dentro de nuestro continente. Claro, hay que ver los parámetros que utiliza el YESE, que utiliza la UNESCO. Todo eso tiene que ser dentro de una reflexión desde lo nuestro, pues. Muy bien, muy bien. Hay elementos que tenemos que considerar como país, ¿no? Si bien eso es un instrumento estandarizado de alguna manera para todos los países latinoamericanos, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante para modificar el proceso educativo con lo que fueron las escuelas, con lo que han sido las escuelas bolivarianas, las madres cocineras, la participación de la comunidad, los consejos educativos. Hay un conjunto de elementos que deben ser también evaluados junto con ese YESE y que debe ser solicitado como país participante que también se considere en el resto de Latinoamérica. Porque estamos hablando de un enfoque y de una visión de la educación, no sola de la educación esa tradicional de dominio de contenidos, sino de una educación más centrada en el ser humano y más centrada en la construcción de comunidad. Entonces yo creo que desde la perspectiva como país, ese esfuerzo que hemos hecho en la educación bolivariana, debemos introducir esos indicadores que no solo puedan caracterizar el contexto, sino que nos digan y nos permitan reflexionar cuánto de verdad hemos abonado y cuánto hemos avanzado hacia ese fin que estaba en nuestra Constitución, pues, ¿no? Exacto. Ovilia. Oye, yo de verdad siempre estoy primero yo soy una como optimista empedernida. Siempre lo sabemos. Siempre veo como una parte, digamos, diferente de esas estructuras metodológicas universales. Además, pongo siempre el universal. Porque al final siempre vas a medir habilidades, pero también lo mides o lo certificas por el contenido de esas habilidades. Y ahí tengo mis dudas, porque yo creo que por eso te he insistido en la parte descolonial. Muy bien. En la forma, ese tipo de aprendizaje, más bien hay que cuestionárselo. Hubo un momento, no sé cómo está eso ahorita, ojalá que
que esa evaluación sirva también para eso, ¿verdad? Pero hubo un momento en que un niño, un adolescente se podía cuestionar ese contenido y era quizás planteado como un niño con posibles problemas de aprendizaje futuro. Y hoy en día no debería ser. Más bien es una persona que está haciendo un análisis crítico sobre una realidad. Y por eso te decía en los segmentos anteriores que es un momento para cuestionarse también, digamos, algunos conceptos. Así como en algún momento el descubrimiento de América o el encuentro entre dos mundos o vaya a saber qué es pusilar. O sea, ahí hay conceptos que se van transformando, cambiando en las ciencias sociales, pero que también deben ser plasmados a nivel de la lectura y la escritura. Hay lecturas absolutamente ridículas, y me vas a perdonar, que no te dicen, no te llevan a nada. La lectura también debe ser la aventura. A lo mejor yo hablo desde la experiencia también quizás personal, pero leer para mí fue el descubrimiento más maravilloso de la historia. Es más, apaga la luz y yo prendía una linternita y leía porque era descubrir el mundo y no era una tarea que hacer. Si a mí me vas a evaluar cómo yo leo, Dios mío, a lo mejor tartamudeo, porque están otros factores, elementos, otras cosas ahí colocadas. Creo que sí es importante la evaluación porque es como el chequeo médico. Tú tienes que chequearte y ver cómo estás, ¿para qué? Y volvemos a lo que decía Iseli, ¿para qué es eso? Bueno, para rectificar, para ver qué falta, para ver qué otra cosa podemos involucrar o agregar en ese tipo de evaluación. Así que bienvenido sea el momento también dentro de nuestra diversidad educativa, porque una cosa es la escuela rural, otra cosa es la escuela urbana, otra cosa es la escuela urbana en Maracaibo que la escuela urbana en Mérida o en Margarita. O sea, creo que ahí hay una diversidad. Y también la escuela indígena, que tiene también sus aportes, ¿no? Entonces, dentro de esa diversidad es importante la evaluación, pero siempre propositiva, siempre hacia lo que debemos hacer. Yo creo, en realidad, yo cada vez que oigo de hablar de los jóvenes y de la educación en Europa o en Japón o en algunos otros países y la de América Latina, yo me quedo con la de América Latina. Y me quedo incluso con la nuestra, porque yo creo que el venezolano, la venezolana, el niño y la niña venezolana son como echados para adelante. O sea, si hay ese entusiasmo y esa motivación y ese interés y esa curiosidad, el mundo es tuyo. Si no, no. Y ahí es donde yo creo que el término calidad educativa es el que tiene que ser visto como bajo un microscopio, porque no es la repetición de lo que se está esperando, sino más bien es el descubrir ese ser maravilloso que está naciendo en toda su dimensión y que puede aportar tanto a sí mismo como a la humanidad. Exacto, y que no sea una prueba cifrada que en el caso de matemáticas magnitudes, números, análisis de factores conmutativos, asociativos, si lee o escribe correctamente la ortografía, porque recuerdo ahorita que tú lo mencionaste, Simón Rodríguez no le gustaba la Y. Él escribía sus textos originales, los textos, quien pueda buscarlo, él usaba era la I latina. Y a mí me ha pasado que por seguir un poco su creencia, me he visto en la necesidad de poner I latina. Y no, es la Y porque ortográficamente se usa la Y. Entonces, esas cosas que quizás ustedes tres nos están invitando en esta parte de cierre. Soy mamá, soy papá, soy familias. ¿Cómo entra calidad educativa con esto que hemos hablado? No sé si es desde lo psicológico, pero sí desde esa mujer que hoy representan ustedes y que tienen su formación profesional. Pero ¿cómo me veo como familia frente a estos procesos que pueden que no tengan relevancia, pero dan oportunidades para muchas cosas? Bueno, fíjate, yo siempre... Una pregunta profunda, Bueno, pero es apasionante. Una pequeña preguntita. La pasión que para ustedes mí le transmiten a Es tan uno. importante la conciencia de lo que tú estás haciendo. Porque es a partir de la conciencia donde tú puedes adquirir y ayudar al niño que está en formación, en desarrollo. También recuerdo siempre, yo trabajé siempre con niños pequeños a nivel del Ministerio de Educación, pues. Y siempre estamos estimulando y buscando algunas habilidades, se puede llamar. Pinza superior. La pinza superior es una cosa que necesita el ser humano para escribir, para una cantidad. Es lo único que además
Es el único animal, de alguna manera, que tiene esto. Sí. Y a veces hay niños que no la lograban. Tenían todas las capacidades y no la lograban. Y eran hogares muy humildes. ¿Cómo hacer para que el niño tenga un piso superior? ¿Y cómo hacer? Y hablar con los padres nos permitía entender qué pasaba en ese contexto y cómo estimularlo. ¿Qué es lo que más le gusta al niño? Darle comida a las gallinas. Coronamos. Le vas a dar la bandeja de maíz, pero se lo vas a dar de manera que el niño agarre el maíz y se lo ponga a la gallina. En 2 semanas el niño tenía pensa superior establecida, consolidada. Muy bien. Si lo ponemos con el aparatico, con la cosita, no lo vamos a lograr. Entonces, la conciencia de los padres de qué queremos con ese niño es lo que te va a permitir estimular, trabajar, fortalecer, acompañar el propio desarrollo del niño. Así son ejemplos. Yo te estoy hablando de esto que es sencillo, pero la lectoescritura está ahí, la matemática está ahí, la clasificación. Una mamá puede decir, ayúdame. Aquí la harina, aquí las caraotas, aquí la selección, y ahí está haciendo lo que le va a llevar a la parte numérica y a la parte de lectoescritura. Yo creo que también está la vinculación escuela, familia, escuela, pues. También, O sea, sí. ahí eso también es muy importante, que esa comunicación de ambas partes, porque muchas veces la comunicación es solo de la escuela pidiéndole a la familia, haga esto, no. Escuchar a la familia. Una construcción conjunta. Claro. Y la familia educa desde su propia experiencia. Claro. Puede acompañar también al docente y puede ser parte de la escuela también, apoyar al docente en muchas cosas que a lo mejor el docente, a lo mejor no, una mamá se los puede hacer. O sea, por eso hablo de esa vinculación. Pero la familia va a educar, o la mamá, el papá, desde su propia experiencia. Y si esa experiencia también la hace de manera reflexiva, va a potenciar pues también todo el desarrollo del niño. Exacto. Hay un elemento que yo creo que es fundamental y que nos caracteriza como pueblo, ¿verdad? A pesar de las redes sociales y todo que te hace meter, aislarte y andar Sí, todo el tiempo todo ahí, allí centrado. en un yo, con el otro que no lo conozco, virtual, que no existe, que tiene 30 filtros distintos, etcétera. Algo que debemos rescatar, que durante el confinamiento se perdió de todo lo demás, es ese encuentro y esa discusión colectiva de esas expectativas hacia nuestros hijos, o hablar hasta con los propios hijos sobre sus expectativas a futuro, el que se pueda volver a ser un ser social, que las redes y el teléfono nos los ha ido quitando, pero retomar eso, porque es que al tener conciencia de cómo uno educa o cómo uno actúa, no es tan fácil si no tenemos a un otro con el cual compartir. Entonces, la invitación siempre va a ser a la discusión en equipo, en grupo, en colectivo. Eso. Yo no sé cómo despedir este programa, porque si fuera por esta persona que ustedes aquí, siguiéramos como 4 horas más. Pero el tiempo se nos va acabado para este programa. Yo estoy de verdad agradecido porque nos dieron la oportunidad de abrir esa mente, ¿no? De ver estos procesos de manera más humana, que creo que es lo que rescato de esta conversación, que yo sé que se va a extender mucho más en casa y en los espacios educativos. Bueno, para mí, para el equipo de Vive, del Ministerio de Educación, Berta, Ovilia y Salí, gracias por haber venido y bueno, nos vemos en un próximo podcast. Hablemos de calidad educativa. Chao, Chelina.